Hay victorias que no solo se quedan en la cancha, sino que también se graban en la memoria. Porque cuando el mundo nos miraba por encima del hombro, cuando las apuestas estaban en contra, cuando todo decía que íbamos a perder, Perú respondió. Con fútbol, con corazón, con lo que algunos llaman suerte, pero nosotros sabemos que es mística. Esta no es la historia solo de goles y estadísticas, es la historia de cómo una selección aprendió a no temerle a nadie, de cómo, con la presión alta en el pecho y el oxígeno justo en los pulmones, un grupo de peruanos le hizo frente a la adversidad. Porque si algo ha demostrado la blanquirroja es que no importa cuántas veces nos den por muertos, siempre habrá una noche, una jugada, un grito que nos haga recordar que Perú no se rinde, que Perú, cuando se conecta, cuando cree, puede hacer historia. Estas son las victorias que rompieron las estadísticas y despertaron el alma del hincha. Bienvenidos al último grito. Hoy les traigo 3 victorias en las que la selección peruana llevó un resultado imposible al marcador. Un triunfo relativamente reciente, que todo hincha peruano recuerda, es la victoria por 2-1 ante Ecuador en el Atahualpa de Quito en 2017. Este era un partido clave para ver quién agarraba un boleto para el Mundial de Rusia de 2018. Antes de este partido, Perú llegaba sexto en la tabla con 21 puntos, luego de ganarle a Bolivia en el Monumental con un susto al último minuto. Pero el miedo se extendió hasta el partido ante los ecuatorianos al saber que Cáceres estaría en el arco nuevamente, mientras que los norteños venían octavos tras una caída por 2-0 ante la Canariña en Porto Alegre. Así que a falta de 2 fechas, y viendo que ambas selecciones tenían un cierre complicado, ante Argentina y Colombia por el lado de Perú, y entre Chile y Argentina por el lado de Ecuador, se podía decir que el que perdiera este partido se iba despidiendo del boleto para Rusia. Para este partido, Perú recuperaba a Paolo Guerrero tras una suspensión y contaba con el gran nivel ofensivo que brindaban Cueva y Flores que habían marcado ante Bolivia. El Atahualpa de Quito era un estadio imponente, casi de pesadilla para el recuerdo del hincha. En este mismo recinto, donde nos habían clavado 5 goles cuando nos dirigía Chemo del Solar y donde Ecuador solía ser durísimo por la altura y la falta de oxígeno, Perú se plantaba y se jugaba la vida ante uno de los rivales más complicados de Sudamérica. Las posibilidades eran pocas, las casas de apuestas estaban todas del lado de Ecuador y la prensa de varios países daban por hecho que Perú no iba a salir vivo de ese estadio, pero el equipo de Gareca no era cualquier equipo. A los 6 minutos, Perú empezaba atacando con un remate de media distancia de Flores que Banguera logró despejar, pero Ecuador saldría a meter presión desde el inicio también. Ener Valencia, Antonio Valencia y Felipe Caicedo serían un dolor de cabeza para la defensa peruana. A los 16, Velasco se mete al área y lanza un centro que Corso logra despejar antes de que llegue a los pies de Caicedo. Ecuador seguiría presionando, y a los 25, Casares y Orejuela se adueñan del medio campo y haciendo una buena combinación se la pasan a Antonio Valencia, y tras aguantarla se la pasa a Ener, que con toda la calidad que tiene, se la pasa a Orejuela, y este último lanza un centro que en la trayectoria se va cerrando y termina chocando en el travesaño. Esa fue una de las más claras para los ecuatorianos en el primer tiempo, pero Perú no se quedaría escondido en el fondo y respondería con una jugada llena de chocolate peruano. Tapia se la pasa a Yotun en el medio del campo, y al ver a Paolo por la izquierda le lanza el balón. El capitán vio a Cueva en el área y se la centra, y Aladino la baja con la cabeza y se la cede a la Oreja Flores, que tras engañar al defensa ecuatoriano se la vuelve a pasar a Cueva, y este saca un remate que con algo más de puntería entraba al arco. Perú tenía una actitud distinta, no era la selección cenicienta que fue antaño. Esta blanquirroja respondía y le jugaba de tú a tú a la selección que fuera en el estadio que fuera. Como dicen, gallo fino canta en todos los corrales. Ante esto, Ecuador mandaría balones aéreos para llegar al arco de Cáceres, pero tanto el arquero como la defensa estaban finos ese día. Perú volvería a tener una chance en un remate de Paolo desde fuera del área que Banguera mandaría al córner, ocasión que tuvo Carrillo para abrir el marcador, pero desviaron su remate. Al final del primer tiempo, Cuevas se saca a 2 defensas, pero su tiro se fue muy arriba. El primer tiempo acababa y la sensación ya no era de temor, sino de esperanza. En 45 minutos habíamos mantenido el arco en 0 y por momentos arrinconamos a Ecuador en su área. Los locales sabían que tenían que ganar obligatoriamente y con esa presión en la cabeza salieron a marcar como sea al arco de Cáceres. Tiro tras tiro, intento tras intento fueron despejados tanto por el arquero como por la defensa. Estábamos neutralizando los ataques ecuatorianos, pero ese ataque tan agresivo dejaba muchos espacios en el fondo de Ecuador, por lo que Perú tuvo varias ocasiones en remates de Cueva, Guerrero y Tapia que estuvieron cerca de anotar. A partir del minuto 55, Perú tuvo una clara superioridad y a los 72 se vería reflejada en el marcador.
Un error en salida por parte de Arboleda hizo que Flores la recuperara en 3/4 de cancha y tras avanzar unos metros, saca un remate que se cuela en el arco ecuatoriano para poner el 1-0 que tanto estábamos esperando. Después de tantas ocasiones no podíamos irnos con las manos vacías. Flores, el hombre de los goles importantes, se abrazaba con Carrillo en la celebración y la cámara captó que se le formaba el 2018 en sus camisetas. Lo que en ese momento pensábamos que era pura casualidad, hoy sabemos que era un guiño del destino a nuestra selección. Pero la blanquirroja no se conformó con un gol. A los 75, en un contraataque, encontramos mal parada la defensa ecuatoriana y Paolo Guerrero se la pasa a Cueva, que hace la pausita necesaria para que Paulo Hurtado, de forma sutil, la mande a guardar. En la primera pelota que tocó el caballito marcaba el segundo para Perú. Peredo daba una de las mejores narraciones de su carrera con la selección peruana. Ecuador era víctima de su propia desesperación y la bicolor llevaba su dominio y superioridad al marcador ante la mirada atónita de los locales en el estadio. Estábamos dando el golpe de la eliminatoria a falta de 2 fechas con las posibilidades en contra, pero el partido aún no terminaba y Ecuador mandó toda la carne al asador para remontar el resultado. Y no demoró mucho en encontrar su oportunidad. En el mejor momento de Perú, cuando el partido parecía controlado, Valencia recibió un pase en media cancha y pegó una corrida hasta el área peruana, y Ramos, al verse superado y sin otra opción, le comete una falta dentro del área. El árbitro cobró penal y nuestro defensa veía la roja. La frase "si no sufrimos no vale" recobró sentido en este momento. Ener Valencia ejecutaría el penal y ponía el descuento para un Ecuador que resurgía de entre los muertos y estaría decidido a empatar como sea. Nos quedaban 10 minutos por delante contra un Ecuador asfixiante y con un hombre menos. La superioridad de Perú había desaparecido en este momento. Valencia, Caicedo y Novoa llegaban constantemente al área de Cáseda. La altitud y el desgaste ya se hacían notar en nuestros jugadores, pero con un esfuerzo sobrehumano sobrevivimos esos últimos minutos y tras un balón que Cáseda lanza al medio del campo, el árbitro pita el final de un partido de infarto que Perú supo sacar adelante. Ante todo pronóstico, Perú se ponía en zona de clasificación y conquistaba el Atahualpa de Quito. Ese mismo estadio en el que caímos 5-1 hace unos años era testigo ahora de la superioridad de la blanquirroja, del buen toque de los peruanos y, como no, del chocolate. Tras el pitido final, Daniel Peredo inmortalizó una frase en el recuerdo del hincha. ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy, Ramón! ¡Te dije! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Gloria a Perú en las alturas! ¡Perú ha roto esa racha de que no puede ganar en Quito! Viajemos hasta los años 70 para recordar otro partido legendario de las páginas del fútbol peruano, la victoria por 3-1 ante Brasil en el Mineirao. En una época donde la televisión a color todavía no llegaba al Perú y los partidos de la selección los tenías que ver a blanco y negro, Perú llegaba a la semifinal de la Copa América tras quedar primero en su grupo de manera invicta frente a Chile y Bolivia y se mediría ante la poderosa Brasil de Osvaldo Brandao en una llave de ida y vuelta. La bicolor llegaba al estadio Mineirao con la difícil tarea de sacar un resultado favorable ante la entonces tricampeona del mundo. Pero a pesar del difícil panorama, se plantaron a hacerle cara a esa misma selección que generaba miedo y terror a los demás equipos del continente. Pero esos años son recordados con cariño por una buena razón. Perú estaba en plena época dorada con figuras como el Nene Cubillas, Hugo el Cholo Sotil, Héctor Chumpitas y Juan Carlos Oblitas. Y por más de que Brasil siempre era el favorito y más jugando de local, Perú supo jugarle de igual a igual al gigante sudamericano. Desde el saque inicial, Brasil mostraba su mejor fútbol con llegadas muy claras sobre el arco de Otorino Sartor. Los primeros intentos de Romeo y Paliña fueron interceptados por el histórico Julio Meléndez, pero Perú no iría a ratonear. A los 10 minutos, Quesada conduciría el balón desde el campo peruano y lanza un centro para Casareto, que Getulio logra despejar antes de que nuestro delantero marque el primero. Perú avisaba que había ido a jugarle de tú a Brasil en su casa, y ese atrevimiento tendría recompensa. A los 19, un balón recuperado por Soria sería cabeceado por Cachito Ramírez a los pies del Nene Cubillas. En una muestra del buen fútbol y de la elegancia del toque peruano, Cubillas filtra un pase para el loco Casareto, que en el mano a mano vence a Raúl y ponía el primero para la bicolor. Un momento de gran sorpresa, Perú daba el primer golpe y a partir de aquí se adueñó de todo el primer tiempo. Jugadas entre Cubillas y Quesada, toques en primera que evitaban que los brasileños lleguen al balón, Ramírez y Oblitas mostrando su mejor fútbol. Una exhibición de cómo se debe tratar la pelota fue el primer tiempo para Perú, que dejó sin ideas al equipo de Osvaldo Brandao.
En la segunda mitad, Brasil encontraría el empate. Neliño, en un tiro libre, mandaría un centro al corazón del área que Cubillas rechaza hacia la izquierda, pero Roberto Batata, que estaba atento a la jugada, marca de volea el 1-1 parcial que metía a la canariña de vuelta en partido nuevamente. Perú cometía el error de replegarse en defensa y la duda volvía a asomarse tras el empate de Brasil. C. Carlos y Romeu comandaban el ataque carioca y mantuvieron el dominio del juego hasta los minutos finales del partido. La selección tenía que resistir, no podíamos irnos con las manos vacías después de haberlos dominado durante gran parte del juego. Y cuando faltaba poco para el final, a los 82, Chumpitaz recupera el balón y se la pasa a Ojeda, que se la da en primera a Cubillas. El 10 ve a Oblita solo por la izquierda y lanza un pase para que el ciego gane una falta cerca del área. Era la oportunidad de oro que los peruanos estaban buscando. Teófilo Cubillas se pararía a patearlo y con la técnica de fola seca que le enseñó Didi, la clavaría en un ángulo imposible. Allá en la esquina, en el rincón de las ánimas, entraría el balón ante la estirada del arquero Raúl, que solo sirvió para la foto. Perú se adelantaba nuevamente en el marcador y buscaría cerrar el resultado para encarar el partido de vuelta en Lima. Los nervios se apoderaron de los brasileños, que mandaron todo su ataque contra el arco de Sartor. Los locales no tenían otra opción, y en la agonía del partido, Romeu mandaría un centro que Batata cabecearía, pero Sartor apagaría el incendio agarrando el balón. El arquero peruano vio a Casareto corriendo y de un derechazo se la manda. En un contraataque fulminante, el loco desde fuera del área y con un defensa encima, mete un zurdazo que pasa entre las manos de Raúl y sentencia el partido con una contundente goleada en casa de Brasil. Perú lograba una victoria histórica, de esas que serán recordadas décadas después, de esas que se cuentan de generación en generación. Con un juego exquisito, un toque magistral y un atrevimiento que solo los bravos pueden tener, la bicolor se imponía a Brasil en su casa, ante su gente, en el mismo estadio en el que 39 años después Alemania les metería 7 goles y los dejaría sin mundial. Ese mismo recinto sería testigo de la elegancia del toque peruano, ese que se forja en las canchas de losa y en los campos de tierra de este país, donde los sueños de los niños que aspiran a ser futbolistas encuentran el lugar perfecto para imaginar lo imposible, para gambetear la dificultad, para driblar al olvido. Allí, entre paredes descascaradas y arcos sin red, nace la esperanza. Y esa tarde de 1975 en Belo Horizonte, la pelota obedeció a los que juegan con el alma y el corazón. Esa tarde, el yogo bonito fue superado por el chocolate peruano. Y ese triunfo quedó marcado no solo como una victoria, sino como la prueba de que hasta el más humilde puede escribir historia en el templo de los gigantes. Por último tenemos un partido especial, un clásico del Pacífico. Todos nos alegramos por una victoria, pero más si es por goleada y ante el clásico rival. Para dar contexto, la selección peruana fue de menos a más en la Copa América de 2019 celebrada en Brasil. Empezamos empatando 0-0 contra Venezuela, pero el golpe psicológico y futbolístico lo tuvimos en el 5-0 que nos metió Brasil en el segundo partido. Una pesadilla llamada Everton fue nuestro verdugo en ese encuentro y nos dejaba con un punto a falta de una fecha y sin margen de error ante Bolivia. Pocos creían en el equipo de Gareca, pero después de ganarles 3-1 con una gran actuación de Guerrero, Farfán y Flores, recuperamos la confianza y clasificábamos como segundo mejor tercero de la competición. Nos tocaba contra la Uruguay de Suárez y Cavani, y a pesar de que ellos tuvieron el control del partido y les anularon 3 goles por posición adelantada, en penales, Galese le taparía el tiro a Lucho y llegábamos de forma sorpresiva a la semifinal. Nuestro rival, ¿quién más sino ellos? La Chile de Vargas y Vidal. Los favoritos para las casas de apuestas eran obviamente los chilenos. Mientras nosotros nos habíamos comido 5 ante Brasil y clasificado con las justas ante Uruguay, Chile había eliminado a una Colombia que venía muy fuerte y que en la fase de grupos le había ganado 2-0 a Argentina. Así que los sureños venían con mucha confianza y esperaban ganarnos cómodamente para buscar el tricampeonato. Y con la idea de que Perú sería un trámite, salieron al campo sin saber lo que les esperaba. Desde el principio, la bicolor manejó los hilos del partido. Las triangulaciones entre Tapia, Yotún y Flores no dejaban que Chile la tuviera. De derecha a izquierda, de un lado para el otro, Perú pasaba el balón sin cederlo ni un solo momento. Desde el minuto 1, Perú se adueñó del juego, generando ocasiones claras a las que les faltó solamente el toque final. Tapia metía cuerpo y se la daba a Carrillo. La Culebra, al ver que Guerrero picaba al espacio, filtra un pase y Paolo, después de sacarse un defensor, se la da a Cueva, pero Aladino falló en la ejecución. Chile también respondería cuando Aranguis recupera un balón en nuestra cancha y arma la jugada con Alexis y Bocellur, en la que el mismo Aranguis mandó la pelota a la derecha del arco. Perú tuvo más ocasiones en este tramo del partido, pero el gol no llegaba todavía, hasta que a los 20 llevamos la superioridad al marcador.
Un centro es cabeceado hacia atrás por Carrillo y Flores, que no estaba referenciado por los defensas chilenos, le pega en primera al arco de Arias y pone el primero haciendo justicia en un partido dominado por la bicolor. Pero a pesar de ir ganando, el resultado aún quedaba corto y como el fútbol no es de merecimientos, Perú buscó ampliar la diferencia sabiendo que Chile en cualquier momento podía empatarnos en una jugada puntual. Y a los 37, Zambrano ve a la defensa adelantada y manda un centro desde campo peruano para Carrillo, que picaba por la derecha. Y André, con toda la picardía del barrio, de esa que no se enseña en las academias de fútbol, se saca al arquero y centra al área para que Yotún la baje de pecho y defina ante un arco vacío. El equipo de Gareca se alejaba de Chile en el marcador, que veía cómo su sueño de jugar la final con Brasil quedaba al borde del abismo. Intentaron achicar la diferencia acabando el primer tiempo con un remate a quemarropa de Fuensalida, pero Galese dio seguridad al arco peruano. Tras el descanso, Chile saldría con todo, pero una férrea defensa y algo de fortuna evitaba que Chile pudiera marcar. Yoshi tuvo la oportunidad de marcar el 3-0 en uno de los mejores contraataques que le he visto hacer a la selección peruana, pero le pegó con la pierna menos hábil. Gareca se llevaba las manos a la cara por la situación inmejorable que acababan de errar, pero incluso esa falla era un resumen del partido en sí misma. Perú se daba el lujo de fallar ocasiones claras al tener un amplio dominio sobre una Chile desesperada que no sabía cómo derribar el arco de Galese. Los entonces bicampeones de América no sabían cómo contener el mediocampo peruano, que les estaba pegando un baile que nunca se les va a olvidar en sus vidas, porque cuando marcaban a Guerrero aparecía Flores y cuando marcaban a Carrillo aparecía Cueva pateando desde afuera. Chile trataba de organizarse, pero Perú jugaba otra cosa. Se estaban divirtiendo en plena semifinal, mientras Chile sufría viéndola pasar y pasar sin poder tocarla. Y cuando por fin la recuperaban y quedaban de cara al arco, se encontraban con un pulpo de traje amarillo que cortaba sus ocasiones de gol. Casi al final del partido dejamos de presionar tanto y eso dio paso a ocasiones para Vargas e Isla, que para fortuna nuestra quedaron en nada. Galese aquel día dio cátedra de cómo se debe proteger el arco de tu selección. Ese día no hubo manera de hacerle gol al centinela que tenemos en la portería. En la agonía del partido, Perú decidió cerrar el juego de una vez. Ya había demostrado que era superior a Chile en todos los aspectos y buscaría el tercero para cerrar una noche perfecta. Cuando se escuchaban los oles bajando de las tribunas, Tapia haría el amague de pegarle al arco, pero en vez de eso le filtra un pase a Guerrero que se saca al arquero de encima y define con una clase que pocos pueden presumir. Ese tercer gol en el que Paolo dejó como una mazamorra a Arias fue el último clavo en el ataúd de Chile. Perú, con el juego vistoso y sublime que lo caracteriza, acabó con una selección que había conseguido los últimos 2 títulos de Copa América. Y cuando el árbitro estaba por pitar el final, Chile consigue un penal. Como premio consuelo, Vargas tendría la ocasión de empatar a Guerrero como goleador del torneo. La quiso picar, pero Galese no se inmutó y la controló sin despeinarse. San Pedro Galese ponía la guinda sobre el pastel a una noche mágica. La noche en que clasificamos a la final 44 años después y dejamos sin nada al clásico rival. Estos son los partidos que vamos a recordar toda la vida, los que quedan grabados permanentemente en la memoria de los peruanos y que nos hacen creer que todo es posible. Si quieres escuchar más historias como estas, no olvides darle like y suscribirte. Y si tienes alguna más en mente que quieras que narre, déjala en los comentarios. Hasta aquí los dejo. Recuerden, en las buenas y en las malas, ¡arriba Perú!